El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el domingo 8 de este tiempo ordinario. Escuchamos en la primera lectura tomada del libro de Siráside. Al agitar el ceñidor aparecen las basuras. Yo sé que ustedes son muy modernos y que ya comen frijoles enlatados, pero cuando se preparan los frijoles, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Limpiarlos, ¿verdad? ¿Y cómo se limpian? Bueno, cada quien tiene su técnica, ¿verdad? Unos agarran un puñito y empiezan ahí con las manos, otros ponen sobre la mesa y empiezan ahí a separar. Cuando se agita, dice, salen las basuras. Cuando nos enojamos, nos agitamos. Y cuando nos agitamos, dice la palabra de Dios, salen las basuras. Porque cuando nos enojamos, no decimos, oye hermano, perdóname o discúlpame, ¿no? ¿Verdad? Ustedes cuando se enojan, ¿qué dicen? Bueno, no digan groserías, pero ¿qué dicen? Una ocasión me decía una señora, no, que me enojo y que le digo de cosas, no sé qué cosas, pero así me dijo la señora. Cuando nos enojamos sale la basura. Podríamos decir palabras modernas, sale nuestra peor versión de nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso dice la primera lectura, ¿no? La prueba del hombre está en su razonamiento. Antes de dejarnos llevar por el sentimiento, hay que pensar, hay que analizar lo que estamos diciendo. A veces podemos herir más con unas palabras que con un golpe, y no estoy diciendo mejor golpea y no digas palabras, no. Las dos violencias no deben de ser, no, son reprobables. Pero a veces una palabra puede herir más a un ser querido que la violencia. ¿Cuántos de nosotros, no? Movidos por el sentimiento de la ira, del rencor, decimos tantas cosas que a veces nos arrepentimos, ¿verdad? Pero ya las dijimos, ¿no? Ya causamos la herida. Por eso hay que pensar muy bien, razonar muy bien, desde luego, antes de hablar. La segunda lectura del Evangelio nos habla sobre la muerte. Para poder resucitar, el primer paso, desde luego, es morir. El próximo miércoles vamos a iniciar el tiempo de la Cuaresma con el sacramental de la ceniza. La ceniza no es para todos, no. La ceniza es únicamente para aquellos que se quieren convertir, para aquellos que quieren morir, no morirse, sino morir al pecado, morir a una actitud negativa, morir a una situación que sabemos perfectamente que no está bien.
Por eso el próximo miércoles, si tú te quieres convertir, la ceniza te recuerda eso, que hay que morir, que hay que convertirnos en ceniza para que cuando celebremos la Pascua, también celebremos la victoria de la vida sobre el pecado, la victoria de la vida sobre la muerte. Eso nos recuerda hoy San Pablo en la segunda lectura. Hay que morir. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente qué es lo que tiene que morir en nosotros. Pero ¿por qué no muere? Porque lo seguimos alimentando. Una de las características por las cuales nosotros vivimos es porque nos alimentamos. Si no nos alimentamos, podemos enfermarnos y morir. ¿Por qué sigue el rencor en tu vida? Porque lo estás alimentando. ¿Por qué sigue la venganza en tu vida? Porque la estás alimentando. ¿Por qué sigue la lujuria en tu vida? Porque la estás alimentando. ¿Por qué sigue ese vicio en tu vida? Porque lo estás alimentando. Entonces, miércoles de ceniza es eso, es decirle a Dios, mira, quiero morir ya, ahí muere con este pecado, ya no quiero más. Por eso me comprometo y vienen las prácticas cuaresmales, el ayuno, la limosna, la oración, la penitencia, etc. La tercera lectura del Evangelio, ya Jesús nos muestra algunas cosas prácticas. Dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. En la época de Jesús, los maestros no solamente enseñaban con sus palabras, no solamente compartían su conocimiento, sino los maestros eran tomados como un ejemplo de vida, como un testimonio de vida, como un testimonio coherente. Por eso Jesús les reprocha tanto a los fariseos, porque no son coherentes. Les dice a sus discípulos, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces Jesús reprueba la hipocresía, la falsedad de los fariseos, porque ellos se presentan como maestros. Entonces el maestro no solamente era aquel que te enseñaba con las palabras, sino aquel que te enseñaba con su testimonio. Por eso aquel alumno que quería superarse tenía que ir a vivirse a la casa del maestro. Por eso a Jesús le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Entonces los maestros les enseñaban todo, incluso les enseñaban a cómo tenían que dormir, cómo tenían que alimentarse, cómo tenían que hablar, y no dudemos desde luego de la ley, de la Sagrada Escritura, de las tradiciones, etc. Eso es para los judíos, pero para nosotros tenemos un solo maestro. ¿Quién es el maestro? Es Cristo, Él es el maestro, Él es el maestro. Por eso tú como alumno o como discípulo más bien, tienes que seguir el ejemplo de Él, de Él. Muchas veces abandonamos la fe porque queremos ver los ejemplos de los demás. No, el ejemplo que hay que ver es el de Él. Todos, incluso los sacerdotes, tenemos que ver el ejemplo de Él. Él es el verdadero maestro. Él es el que nos enseña. Él es el que nos confronta. Y al confrontar mi vida con la vida de Jesús, yo me doy cuenta que me hace falta cambiar muchas cosas. Me hace falta renunciar a algunas cosas, cambiar, trabajar, etc. ¿Por qué ves la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Y dice el Evangelio, hipócrita. Hipócrita viene de una palabra griega que se traduce como actor y también se traduce como máscara. ¿Quién es el actor? Aquel que representa, ¿no? Se pone la máscara, si quiere representar a un pobre, o se pone la máscara de un pobre. Si quiere representar a un villano, se pone la máscara de villano. Si quiere representar a un bueno,
se pone la máscara de bueno. Entonces, la hipocresía va en relación a esto, a que nos ponemos desde luego una máscara. En el trabajo nos ponemos una máscara, en la familia nos ponemos otra máscara, en el matrimonio nos ponemos una máscara. Yo aquí les veo la cara de piadosos, espero que así sea, no sea una máscara, sino sea su cara de piadosos, de cristianos buenos. Ojalá no sea una máscara que al salir se la quiten y se ponga una máscara de malos, ¿no? De buenos, desde luego. ¿Tienes ganas de meterte en la vida de alguien? Métete en tu vida. ¿Tienes ganas de criticar a alguien? Critícate a ti mismo. ¿Tienes ganas de enterarte de algo? Pues busca tu vida. Ahí podríamos decir, ahí no es pecado, ¿no? Ahí no es pecado. Pero muchas veces no nos fijamos en lo que nosotros hacemos. Nos fijamos en lo que hacen los demás, en cómo se comportan los demás, en qué es lo que dicen los demás para criticarlos. Lo decíamos hace 8 días, el demonio es el que condena, Dios no condena, ¿no? Dios no condena, lo decía el Salmo, ¿no? Dios es lento para enojarse, ¿no? Y rico en misericordia. Él no nos trata como merecen nuestros pecados. Él nos trata con misericordia. Él, desde luego, aprovecha todo de nosotros, ¿no? Aprovecha todo de nosotros para darnos la salvación. Entonces, no nos fijemos, desde luego, en las acciones de los demás. A veces algunas personas me dicen, ay padre, ¿cómo en la misa no estuvo mi suegra? Hubiera escuchado el evangelio, ¿no? Hubiera escuchado la reflexión, ¿no? ¿Cómo no estuvo mi hermano, ¿no? Sí, la palabra de Dios es para todos, pero la palabra de Dios en un primer momento es para mí, y la tengo que aplicar en mi vida. Cuando yo la aplico en mi vida, ahora la aplico en los demás, pero con mi testimonio, como mi forma de actuar, de pensar, aplico la palabra de Dios en los demás. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se le conoce por sus frutos. No hay un cristiano que se porte mal. Y si se porta mal, entonces no es cristiano. ¿Sí? Así de fácil. No hay un cristiano que se porte mal, porque el cristiano tiene a Cristo, porque el cristiano predica a Cristo, porque el cristiano vive conforme al Evangelio. El hecho de que estemos bautizados no es garantía de una salvación. El hecho de que tengamos una partida bautismal no es garantía de la salvación. Se los he dicho en otros momentos, ¿no? Por mi ministerio sacerdotal me ha tocado desempeñar apostolados en otros ambientes, ¿no? En la cárcel, en el cerezo, ¿no? Y créanme que allá también hay bautizados, hay gente que ha hecho su primera comunión, su confirmación, incluso están casados, pero no se han comportado como cristianos. No digo todos porque se ven cada cosa, ¿no? Pero muchos de ellos no se han comportado como cristianos. Entonces, el cristiano da frutos de cristiano, porque entiende perfectamente cuál es su identidad. Entonces, nuestra identidad no es hacer cosas malas, eso no es parte de nosotros. Dice el libro de Génesis, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque nos ha creado buenos. A cada uno de nosotros nos ha creado buenos. Por eso la tarea del demonio es sembrar en nosotros cosas malas. Y si damos cosas malas, es porque hemos dejado que estas cosas crezcan. Lo decíamos hace un momento. ¿Por qué vive el rencor en mi vida? Porque yo lo alimento. ¿Por qué vive el resentimiento en mi vida? Porque yo lo alimento. ¿Por qué vive este pecado en mi vida? Porque yo lo alimento. Déjalo de alimentar, ¿no? No lo hagan, no lo vayan a hacer, pero a una planta déjale de darle agua y se muere, ¿no? No lo hagan, no promuevo eso, ¿no? Pero cuando nosotros dejamos de alimentar una cosa, se muere, se va. Entonces, esa es la clave, esa es la clave. Pues la boca habla de lo que está lleno en el corazón. Entonces la pregunta es,
qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay maldad, hay resentimiento, hay vanidad, orgullo, lujuria, esas van a ser nuestras obras, esos van a ser nuestros pensamientos y esas van a ser nuestras palabras. El corazón habla de lo que tenemos en nuestro, la boca, perdón, habla de lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, si tenemos en el corazón cosas malas, para afuera. Por eso viene este tiempo importante de la Cuaresma, un tiempo de preparación, un tiempo de conversión, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo para sacar esas cosas que no nos están haciendo bien en nuestro corazón y desde luego lastiman nuestro corazón y lastimamos los corazones de los que nos quieren. Ponemos de pie.